Bueno, y hoy es viernes de entrevista en profundidad y para eso nos acompaña Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. Juan Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha estado muy convocado a distintos lugares este último tiempo. Algo, sí. Claro, bueno, precisamente porque la seguridad vuelve a ser un tema importante en nuestro país. Bueno, siempre ha sido importante, pero de vez en cuando, estos últimos años, vuelve a tomarse y a monopolizar un poco la agenda pública. Surge también los datos de la encuesta ENUSC, que mide, entre otras cosas, la victimización. Y claro, el 90% de las personas dice, bueno, la delincuencia está aumentando, y eso evidentemente impacta no solamente en la opinión que tienen las personas respecto al problema, sino que también modifica conductas de vida, ¿verdad? Absolutamente. Sí. ¿Cómo estás viendo tú el panorama general? Un poco, si tú tuvieras que hacer un diagnóstico de lo que hay en nuestro país, ¿cuáles serían como los elementos que uno debiera estar mirando? A ver, yo te diría, en primer lugar, la encuesta NUSC debe ser una alerta para todos, pero particularmente para el gobierno, porque lo que muestra es un quiebre de tendencia. Veníamos con la victimización a la baja desde el año 2017 en adelante. Obviamente esto muy impactado por la pandemia, durante los años de pandemia, como consecuencia de las cuarentenas, de las restricciones a la libre movilidad de las personas. Hubo una reducción importante de la victimización y hubo un cambio en el fenómeno migratorio. Y por lo tanto, este quiebre de tendencia, que ahora vemos un alza de los delitos, todavía bajo el índice general de victimización respecto al año 2019. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con hacer lecturas voluntariosas de ese número, porque lo que se ve es que esa aún cifra más baja respecto al 2019 está principalmente marcada por los hurtos, pero en cambio aquellos delitos que son más graves, como el robo con violencia o intimidación, el robo con fuerza, muestra alzas respecto al año 2019. Entonces, primero, luz de alerta. Tenemos un cambio de tendencia, etcétera. Y además un cambio del fenómeno criminal, algo que se ha conversado mucho, ¿no es cierto?, que la delincuencia está mucho más violenta y que hay señales de criminalidad organizada muchísimo más compleja en nuestro país. Y eso también es de preocupación, porque son otras las políticas que hay que aplicar cuando hay criminalidad organizada. Claro. No es lo mismo afrontar lo que estábamos, digámoslo así, acostumbrados, ¿no es cierto?, de robos o incluso encerronas y portonazos, que ya es un delito muy violento, pero otra cosa, incluso aumentando el nivel de complejidad, es la criminalidad organizada, es decir, bandas criminales dedicadas a negocios ilegales que no temen en capturar territorio y utilizar cualquier tipo de medio, incluyendo el homicidio y el secuestro y la extorsión, como medios para lograr sus objetivos ilícitos. Y entonces, de nuevo, un segundo tema que hay que abordar, que es el crimen organizado. Y el tercero, que es relevante, y que tú lo mencionabas muy bien respecto a la encuesta, es cómo la ciudadanía está percibiendo el fenómeno de la delincuencia. Y esto está relacionado con lo anterior, está relacionado con que hay un quiebre de tendencia en la victimización en general, pero también hay un cambio en el fenómeno delictual. También podríamos hablar de cómo ese cambio de fenómeno delictual puede estar relacionado con el fenómeno migratorio. Claro. Y todo eso impacta en la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la seguridad o de la inseguridad. Es decir, cómo la ciudadanía se percibe más o menos segura. Y los resultados de la encuesta NUSC son coincidentes con otras encuestas, con la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, que muestra que estamos en momentos en que la ciudadanía manifiesta el mayor temor que nunca había tenido. Nunca antes habíamos tenido cifras de percepción de inseguridad, de temor, de miedo frente a la delincuencia, como las que muestra esta encuesta NUSC y como las que mostró la encuesta Paz Ciudadana. Y eso
tal como tú lo dijiste, eso no es solamente porque hay algunos que les gusta decir, no, esto es percepción solamente, y esto es por culpa de los medios, ¿no es cierto?, que asustan. No, esto genera cambios en la realidad. Esto genera cambios de conductas de las personas, y en eso la encuesta Paz Ciudadana es muy decidora, porque le preguntan a las personas: ¿usted ha dejado de hacer algo antes? Exacto, claro. O sea, deja de salir de noche, por ejemplo. Hay ciertos lugares en su barrio a los que ya no va como consecuencia de este mayor temor. Y obviamente que sí. Incluso tiene un factor de género. Sí. Las mujeres se privan mucho más de ciertas actividades que antes desarrollaban normalmente como consecuencia de esta mayor percepción o temor ante la situación de seguridad. Entonces, no hay que minusvalorarlo. Claro. Una cosa es la victimización, pero otra cosa es cómo se está impactando esa victimización, ese cambio del fenómeno delictual, esa mayor violencia en las calles, cómo está impactando en la calidad de vida de las personas. Y ahí quizás tiene que ver también con el impacto en la percepción, pero no sé si está estudiado o se puede analizar respecto a cómo influyen las redes sociales en la percepción precisamente de inseguridad. Lo digo porque, por ejemplo, el otro día donde hubo fuera del metro Quinta Normal un enfrentamiento entre presuntos vendedores ambulantes, y supongo que esos eran con guardias de seguridad, sí, con cuchillos, pistolas, después los detuvieron y los liberaron inmediatamente. Claro, eso cuando se viraliza en redes sociales, las personas que pasan por ahí dicen, bueno, esto pasó, y si yo voy 4 horas después de ese lugar, quizás no encuentro nada, y normalmente si no tuviera redes sociales no me enteraría. Pero claro, veo esto en redes sociales, veo que aparece después en los medios como constantemente, y quizás digo, bueno, entonces voy a ir a la otra estación, porque claro, ¿cómo se administra eso cuando evidentemente tenemos un acceso a la información que es tan transversal que nos llega a todo, básicamente? Yo creo que no se administra. No. O sea, yo creo que hay que empezar a convivir, pero tener políticas públicas que entiendan que esa es la nueva realidad. Y no traten de negar que esa nueva realidad existe. O seguir echándole la culpa a los medios tradicionales. No sé, es ridículo. Mira, yo te voy a decir 3 factores que son determinantes en el impacto, digámoslo así, el efecto que tienen las redes sociales en la percepción o el temor, o la percepción de inseguridad o el temor. El primero es un fenómeno estructural. Hay bastante documentación, hay bastante estudio académico respecto de que los algoritmos de las redes sociales potencian aquellas noticias, digámoslo así, o aquellos hechos que tocan las emociones, claro, de las personas, pero particularmente 2 emociones, el miedo y la rabia. Porque son las que generan interacciones. Claro. Exactamente. Entonces, aquellas cosas que generan miedo y rabia son muy, digámoslo así, positivas para las redes sociales, porque generan mucha interacción, mucho like, mucho retweet, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que genera mucho miedo y mucha rabia? Bueno, los hechos relacionados con la seguridad y con la delincuencia. El segundo factor, está también demostrado que la victimización es uno de los factores que más temor generan. Es decir, si tú fuiste víctima de un delito, claro, tú tienes un nivel de temor mayor. Pero no solo ser víctima de un delito, sino ser testigo de un delito también impacta en esto. Y antes, solo los que acompañaban a las víctimas eran testigos. Pero ahora somos todos testigos de hechos de delitos o hechos de violencia, porque los vemos, los presenciamos como si estuviéramos ahí. Lo mismo que tú relatabas, ¿no es cierto? O sea, yo me sentí en la salida del metro Quinta Normal. Imagínate para las personas que son usuarios diarios de esa estación de metro, llegan y dicen, esto me podría haber pasado a mí, perfectamente. Entonces son testigos a través de redes sociales, testigos de los hechos de delito, ¿no es cierto?, hechos de violencia, y como consecuencia de ello, por lo tanto, tienen una mayor sensación de temor. Y por último, el temor genera, yo creo que las personas, las redes sociales, digamos, hoy día son la forma en que las personas se informan, casi en la gran mayoría, y uno podría ver
incluso los medios tradicionales, incluso esta radio o los diarios, ¿no es cierto?, tienen impacto a través también de las redes sociales. Claro. Por lo tanto, hay estudios en Estados Unidos que muestran que las personas, incluso respecto de medios tradicionales, se informan a través de las redes sociales de esos medios. Sí. Y por lo mismo, entonces, ahí tú tenés un impacto de redes sociales a través de medios tradicionales, a través de la sensación de ser testigo de hechos de violencia y a través de digamos, una falla, podríamos decir, estructural de las redes sociales que el algoritmo potencia el temor, potencia aquellos hechos que generan miedo o rabia. Bueno, estamos conversando con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, y otra cosa que ha llamado la atención es como, bueno, un poco también de lo que comentabas, pero es si uno ve el agregado de las cosas en que estamos fallando como Estado en materia de seguridad, uno dice, estamos fallando en la frontera, estamos fallando en diversas zonas populares donde no hay el Estado simplemente no entra. La ONU sacó un informe y el puerto de San Antonio es catalogado mundialmente como el principal punto para trasladar droga. Después vemos el detalle de los escáneres, que era un escáner portátil que no había y que después fueron a buscar a Talcahuano, entonces Talcahuano se quedó sin escáner. O sea, una cuestión que uno diga, bueno, un estado de precariedad que es preocupante. En tu opinión, ¿cuándo se empezó a producir el punto de inflexión? Porque obviamente hay varios factores, ¿verdad? Está lo de la inmigración, está lo del crimen organizado. El 18 de octubre, ¿te parece también que influyó en el sentido de... Lo veíamos incluso después de las manifestaciones sociales incluso, donde en distintas zonas de las ciudades atacaban las comisarías, o sea, precisamente para atacar a Carabineros y llorar la institucionalidad? Yo separaría la discusión porque planteaste dos temas que son muy relevantes. El primero, respecto de la incapacidad del Estado, y ahí yo lo abordaría desde dos puntos de vista. El primero, los ciudadanos y la sociedad civil tienen que asumir que la seguridad hace tiempo dejó de ser solo de responsabilidad del Estado. Y no porque dejemos de creer en las teorías clásicas del monopolio de la fuerza en el Estado, sino que porque el Estado es incapaz hoy día de abordar estos fenómenos que son eminentemente complejos y multicausales solamente con las herramientas que tiene. Si al final tiene policías simplemente, ¿no? Entonces requiere, y eso nos falta mucho, requiere de apoyo. En segundo lugar, y relacionado con la segunda pregunta, este es un fenómeno bastante global. O sea, hay ya libros escritos, ¿no? Hay uno de Moisés Naim que dice el fin del poder, y efectivamente donde más se nota el fin del poder es en el Estado. El Estado antes era y quizás vinculado con tu pregunta de las redes sociales, el Estado antes era un poder que era muy capaz de coartar al ciudadano, ya sea mediante la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza, literalmente. O incluso la amenaza de la privación de libertad en caso que tú incurrieras en una conducta antisocial. Denominémosla delito. Sin embargo, hoy día esa amenaza del Estado es muchísimo más débil de lo que era en el pasado. Te pongo un ejemplo. ¿Qué es más dañino para un ciudadano? Te voy a poner el ejemplo después, pero ¿una querella del Ministerio del Interior o una funa en redes sociales? De todas maneras. ¿Qué le hizo más daño a Sergio Mico? Cuando lo funaron en la Universidad de Chile, ¿qué le hubiera hecho más daño? ¿Qué amenaza es más potente? ¿La amenaza del Estado de querellarse en tu contra o la amenaza de un grupo de estudiantes o quizá un grupo antisistema o un opositor político o simplemente un gremio, lo que sea? O el Team Patriota. Bueno, efectivamente, ¿qué amenaza es más concreta y más dañina? Porque hoy día una funa puede implicar daño no solo reputacional, sino que tu familia se vea atemorizada de salir a la calle, claro, por verse expuesto a que lo reconozcan en la calle y lo funen, etcétera. Y eso tiene que ver también con redes sociales, porque la funa
es digital, pero tiene efectos en la vida real. Y ahí voy a lo que tú me preguntabas. ¿Tuvo el estallido un impacto en este debilitamiento del Estado? Yo diría 100%. Si piensa que uno de los eslóganes, ¿no es cierto?, del estallido fue la deslegitimación permanente del Estado y particularmente de las fuerzas policiales. Claro. Refundar Carabineros, además con mucho respaldo de cierta institucionalidad. Finalmente, cuando tú tenés diputados, partidos políticos, fuerzas políticas que respaldan ese discurso de deslegitimación del Estado, horadan esas instituciones. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque no hay que creer que esa legitimidad se recuperó porque Carabineros hoy día está en un 80% de aprobación. El proceso de relegitimación de las instituciones es muchísimo más lento que la aprobación en encuestas de opinión. Es un muy buen punto. Y por lo mismo, las instituciones del Estado también tienen que entender que uno está en permanente relegitimación, ¿eh? Y por lo tanto incurrir en errores, o peor aún, incurrir en delitos, o carecer de mecanismos de control que generen hechos de corrupción, como pasó, por ejemplo, con la flexibilización del uso de los recursos por parte de las gobernaciones y que terminó en el mal uso de esos recursos por parte de fundaciones, sí. O ahora que estamos viendo que la falta de control interno en algunas instituciones fiscalizadoras podría ser una pésima señal de captura, cohecho o corrupción en esas instituciones. Entonces, sin lugar a dudas que el estallido, que tuvo como uno de sus ejes la deslegitimación del Estado, del presidente de la República en su momento y de Carabineros sobre todo, pero también de los militares. O sea, muchas de las instituciones, piensa el discurso anti-sistema previsional, el discurso anti-tribunal constitucional, el discurso anti-Carabineros, el discurso anti-presidente de la República, el discurso anti-Senado. Y anticonstitución también. Bueno, sin duda. Sí. Pero sí, ¿qué más? Claro. Institucional que la fuente de legitimidad de todas las instituciones. ¿Y qué nos dijeron en su momento en la antigua convención? Bueno, nos dijeron que toda nuestra institucionalidad era ilegítima porque era ilegítima de origen. Bueno, ahora se le olvidó un poco, pero en ese momento, entonces ahí hay una afectación profunda en la legitimidad de las instituciones, porque si tú cuestionas la fuente de legitimidad, la Constitución, bueno, todo lo demás pasa a estar un poquito más endeble. Claro. Y eso tiene un efecto que, si tú te fijas ahí, es aprovechado por organizaciones criminales, directa o indirectamente. Pero uno lo ve en la narcocultura, por ejemplo. Que los artistas más populares de Spotify sean artistas de cultura, de música urbana, en cuyos videos se consume droga con libertad, que esos mismos artistas sean invitados por conductores muy famosos de radio y televisión y que terminen consumiendo droga al final de los programas, da cuenta de que también hay un cambio, una legitimidad de cierta actividad que hasta antes consideramos absolutamente ilegítima. Y lo mismo pasó con la violencia. ¿Qué hubiera esperado uno en el estallido? Que hubiera una condena transversal, absoluta y ciudadana, porque aquí no solamente estoy haciendo la crítica política. Claro. Obviamente, lo primero que uno hubiera esperado hubiera sido que los partidos políticos transversalmente hubieran condenado la violencia. Nadie defiende la violencia en sí misma. Bueno, pero algunos o la justificaron, o la matizaron, o la toleraron. Pero no solo eso. O se aprovecharon de sus consecuencias. Absolutamente. Claro. Pero si la partera del proceso, como dijo Fernando Atria, que la violencia había sido la partera de este proceso constituyente. Entonces, legitimaron la violencia, y eso es un camino que no tiene vuelta atrás. Y por otro lado, se está legitimando la cultura narco como una actividad que es una alternativa viable para aquellos que consideran que en
en lo que nosotros denominamos, ¿no es cierto?, la vida dentro del marco institucional, le vienen diciendo hace mucho rato que no hay oportunidades para ellos, que ellos son discriminados y que por lo tanto la única oportunidad está ya, en ese camino, y ese camino y resulta. Cuando uno ve a esos artistas con cadenas de oro o autos que ya se los desearía cualquier joven, bueno, es una opción de vida que pareciera, a primera vista, es una alternativa, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, estamos conversando con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando con él sobre el tema de seguridad, pero también sobre cómo las instituciones han respondido, pero también cuál es el desafío en la ciudadanía sobre esta materia. Volvemos en un par de minutos, no se vayan. Bien, y seguimos nuestra conversación de este viernes de entrevista en profundidad con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, y estamos hablando precisamente sobre el problema de la delincuencia, el problema de la seguridad más bien, y cómo los países lo abordan. Y comentaste algo que me pareció muy interesante, Juan Francisco, que era ¿qué tipo de colaboración puede hacer la sociedad o las personas con el Estado en esta misión de tener seguridad? Porque claro, la visión clásica es que las personas le cedieron el Estado, el monopolio legítimo de la fuerza, para que el Estado controlara la seguridad. Pero vemos que eso muchas veces es insuficiente. Y te quería preguntar, ¿cómo lo han hecho, cómo lo hacen, o cómo están enfrentando las sociedades modernas este nuevo desafío? Y sobre todo una segunda cosa es, ¿cómo puede contribuir la sociedad, especialmente, primero obviamente con la propia responsabilidad de lo que uno hace, pero una cuestión que uno también se da cuenta cómo el Estado tiene poca capacidad de control, poca capacidad de fiscalización, con algunas faltas que quizás no son tan de alta connotación, pero son muy masivas. O sea, datos de cuánta gente no paga el Transantiago, que casi la mitad de las personas no pagan el Transantiago. Datos de, no sé, cuando hay un taco en la carretera, la cantidad de gente que pasa por la berma. O que en la pandemia, cuando hubo un bono de clase media, eran casi 30.000 personas las que mintieron en su información para tener un bono. Que eso es durísimo, porque dentro de ella habían personas que no habían visto reducida su ingreso. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese tipo de cosas? Que uno dice, ya, claro, no podemos tener un carabinero cada vez que hay un taco, ni cada vez que se suba alguien a la micro, pero ¿cómo lo hacemos para enfrentar esos problemas? Y en el fondo que uno diga, bueno, aquí no hay impunidad, independientemente del delito que se cometa. Mire, yo déjame resumirlo en 3 conceptos, ¿no es cierto? El primero es conocimiento, el segundo es respaldo y el tercero es control social. Primero, en términos de conocimiento, yo hace poco publiqué una columna respecto del desacople que hay entre la academia vinculada con la seguridad, y ahí hablo de la sociedad civil como toda aquella que está en las universidades, en los centros de estudio. Porque a mí como autoridad en el pasado me sorprendió el poco conocimiento que hay respecto de los fenómenos delictuales. Y si es que el conocimiento era necesario cuando enfrentábamos delitos menos complejos, el conocimiento es fundamental cuando estamos frente a delitos complejos, frente al crimen organizado. Entonces, ¿por qué? Porque el crimen organizado son economías ilegales, claro, Francisco. Entonces hay que entender no solo por qué esa persona, no focalizarse tanto en la persona que comete el delito, que es lo típico de la criminología, ¿no es cierto? ¿Por qué ese individuo cayó en estas conductas antisociales? Y más bien entender los mercados que están detrás, los incentivos económicos que hay detrás de estas empresas ilegales. Entonces, conocimiento, nos falta mucho conocimiento, y ahí una crítica. Hay mucho de no querer afrontar los debates impopulares y en cambio quedarse en los debates que son que no hacen daño. Claro. Te voy a poner un ejemplo que es el que ponía yo en mi columna. Me di el trabajo de entrar al último congreso de la Sociedad Chilena de Criminología. Y la sociedad, en teoría, los criminólogos deberían ser aquellos que están estudiando
están a la vanguardia del conocimiento en temas de seguridad, de criminología, del crimen, etc. ¿Y con qué me encontré? Una sorpresa. 88 ponencias nacionales y extranjeras habían en ese Congreso Nacional que se hizo en Iquique. Piensa dónde se hizo, en Iquique. El narcotráfico no estaba mencionado en ninguna de las 88 ponencias. Y la droga estaba mencionado solo en una, que decía relación con el efecto que había tenido en el encarcelamiento femenino la guerra contra las drogas. Entonces ahí tú te das cuenta que si uno le preguntara no solo a la ciudadanía, pero a personas que están involucradas en el sector de la seguridad, y tú le preguntas cuál es el principal problema del crimen organizado en Chile, 9 de 10 te responderían el narcotráfico. Claro. Pero resulta que nuestros académicos no están estudiando eso. Porque las respuestas son duras muchas veces. Y las respuestas que si es que le das respaldo académico a respuestas prácticas, operativas, te van a acusar de tú estar respaldando ese tipo de políticas. Mira, algo que nos ocurrió. Nosotros tuvimos a toda la academia en contra cuando realizamos expulsiones en el pasado. Claro. Toda la academia. Porque era vulneratorio de derechos humanos. Bueno, también además a todas las actuales autoridades cuando eran diputados, pero toda la academia también diciendo que esto no era la forma de afrontar la migración, que la migración era un derecho humano. Luis Eduardo Taller, actual jefe del Servicio de Migraciones, que en ese entonces era un académico dedicado a las migraciones, también diciéndonos que nosotros éramos unos vulneradores de derechos. Sí. ¿Por qué? Porque practicábamos expulsiones y lo hacíamos con publicidad. Pero resulta que no hay ningún estudio, y ojalá lo hubiera, de cuál es la forma de desincentivar la migración irregular o la migración clandestina, dado que el control en frontera no funciona. Y por lo tanto hay que enviar un mensaje a esas personas: no vengan por esa vía. Si quiere venir a Chile, venga por la puerta y no entre por la ventana, porque si entra por la ventana esto tiene consecuencias. Entonces, ¿cuál es la señal que uno envía? ¿Cuál es la consecuencia que usted ingrese de manera irregular o clandestina? La expulsión. Y para que ese mensaje llegue, yo tengo que hacer la expulsión con publicidad. Claro. Y si tú haces expulsiones periódicamente, como lo hacíamos, una vez al mes o lo que sea, la tercera expulsión deja de ser noticia. Entonces hay que desarrollar un plan comunicacional para que el mensaje llegue a través de las redes sociales que son de las comunidades migrantes, para que ellos les digan, si es que un familiar de ellos quiere venir a Chile, que lo haga de manera regular, porque la migración que a Chile le interesa, y también a los migrantes, claro, es la migración segura, regular. Y por lo tanto, esa es la forma, pero no hay estudios, por ejemplo, del impacto. ¿Por qué? Porque no es popular estudiar las expulsiones. Claro. Y menos es popular entre la academia de estos grupos. Entonces, primero, conocimiento. Otro ejemplo. ¿Sabemos cómo funciona el mercado de la droga en nuestro país? ¿Cuánto vale la droga? ¿Somos un país de tránsito o de consumo? ¿Somos de consumo de qué tipo de droga? Tenemos encuestas que hace el Senda que son muy esporádicas porque son caras. ¿Hay otros mecanismos de medición de la droga? Claro que hay. ¿Podrían los privados desarrollar iniciativas para tener mecanismos alternativos de medición del consumo de droga? Claro que sí. Entonces, oportunidades hay mucho. Entonces, primer tema, conocimiento. Mucho más conocimiento de cómo funcionan las economías ilegales, cómo funciona el crimen, cuáles son sus incentivos, cómo se da la oferta, cuál es la demanda. Infinitos temas. Seguir la plata, además. Exactamente. Sí. Segundo tema, respaldo. Lo que la sociedad civil, y aquí el ejemplo italiano es muy potente, la sociedad civil, si nace de ella la demanda, no de seguridad, sino que de medidas que sean efectivas en materia de seguridad. Italia desarrolló toda una política antimafias, pero la demanda al Estado italiano de ponerse duro contra las mafias,
es una demanda que viene de la sociedad civil, porque se forman agrupaciones de personas que ya no soportan vivir en aquellos territorios donde las mafias están combatiendo, donde la violencia está desperdigada por todos los lugares. Y naturalmente hay un trauma muy potente. En Italia mataron curas, mataron personas, pero mataron en los años 90 2 jueces que investigaban a las mafias, y los mataron con carros bomba. Uno de ellos a la salida de la casa de su madre cuando iba a almorzar, y el otro en una carretera que iba con una comitiva de escolta. Le pusieron la bomba en la carretera cuando él iba pasando. Y como consecuencia de ese trauma, la sociedad italiana dijo: basta. Y hagan lo que tenga que hacer. Encarcélelos y incomuníquelos, sí. Establezca regímenes especiales carcelarios para los mafiosos, sí. Establezca delitos especiales de conductas mafiosas, sí. Cuestionado el gobierno italiano por la Corte Europea de Derechos Humanos, dijo: mire, ¿saben qué? Nosotros no estamos en condiciones de afrontar este problema sujetándole a estándares de derechos humanos que son aplicables en cualquier otra parte, pero no donde convivimos con la mafia. Claro. Pero eso requiere de mucho respaldo de la sociedad civil. Las personas tienen que convencerse de que hay que hacer esfuerzo. Y si uno mira las encuestas, la pregunta aquí de fondo es: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad, nuestras libertades, por consagrar la seguridad? Y a continuación deberíamos hacer una pregunta: si es que vamos a sacrificar libertades, ¿cuáles son los mecanismos de control que le vamos a imponer a ese Estado para que no abuse de esos mecanismos en que yo sacrifico mi libertad? Pero eso es un debate que hay que sostener democráticamente, socialmente. Y último concepto, te dije... Conocimiento y respaldo. Conocimiento, respaldo y control social. El control social está vinculado con lo que habíamos hablado antes. Si es que conductas como el consumo de droga, el uso de armas de fuego, la exhibición de armas de fuego, como se ven en los videos de la narcocultura, pasa a ser algo que no solo no es aceptado, no solo no es rechazado, sino que es deseado por la población. El control social se pierde completamente. Y no hay reemplazo del Estado a la falta de control social. Eso está muy vinculado con la legitimidad. ¿Por qué un carabinero va a hacer control o fiscalización de una norma o de una conducta que es considerada legítima por la ciudadanía? Claro. Y ciertas luces de alerta al respecto. Si Carabineros va a una población y va a detener a una persona que está cometiendo delito en esa población, y toda la población lo defiende, tenemos un problema. Claro. Tenemos un problema porque quiere decir que, uno, o ya controla el territorio; dos, que los tiene amenazados o los extorsiona; o tres, que esa organización criminal ya reemplazó al Estado en la provisión de bienes públicos. Él es el que provee seguridad, él es el que provee ayuda frente a la emergencia, él es el que provee alimento frente a la escasez, él es el que provee... Sigue nombrando. Salud, eventualmente, frente a la catástrofe. Hasta previsión o atención de los adultos mayores cuando están en situación de necesidad. Entonces, el control social es muy relevante y es un aspecto mucho más cultural. Y yo te diría, ¿dónde está lo más relevante para mí? Que eso es invisible para las élites. Porque las élites no conviven con el fenómeno del crimen organizado. Lo ven por televisión, probablemente lo escuchan en la radio, pero no conviven con él. Y son aquellas personas que conviven con él los que deberían demandar a las élites reaccionar antes que sea tarde. Pero pasa mucho que
la élite está muy atemorizada, pero no vive las situaciones que son las causantes de ese temor. Claro. Bueno, estamos conversando con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. Vamos a hacer la última pausa y volvemos en un par de minutos con más. Llegó la hora, chavales. Y seguimos conversando con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. Y te quería preguntar, un tema más contingente, Juan Francisco, a propósito de ¿cómo te pareció la reacción del gobierno frente al problema de seguridad? Porque sabemos que en particular la izquierda tiene complejidad respecto al tema de la delincuencia, todo lo que es el garantismo, todo lo que es muchas veces ver al delincuente como una víctima de la sociedad, todo eso, pero además tienen como una especie de tejado de vidrio respecto a las cosas que han dicho antes sobre medidas que hoy día están intentando tomar, como las expulsiones administrativas, por ejemplo, y también han jugado con una idea que es invitar a personas de los gobiernos anteriores. Te han invitado a ti a mesas de diálogo y en paralelo, bueno, le están achacando la responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, ¿cómo ves tú este momento? Mira, yo te diría, el gobierno parte con un pecado original, digámoslo así. Las autoridades de gobierno actual, cuando eran parlamentarios, fueron brutales opositores a todo lo que era la agenda de seguridad del gobierno anterior. Todos los proyectos de seguridad fueron votados en contra por la ministra, entonces diputada Camila Vallejo, el ministro, entonces diputado Giorgio Jackson, y el presidente de la República, entonces diputado Gabriel Boric. Entonces, y perdón, con un discurso que era excluyente con la oposición, era como violación o vulneración de los derechos humanos, es decir, te dejan sin ningún margen. Y no solo eso, con los típicos eslogan o marcas que eran muy agresivas, muy de amigo-enemigo. La criminalización de la protesta, el populismo penal. Claro. Entonces, proyectos como el robo de la madera, proyectos como la regulación de las exenciones, los eximientes de responsabilidad de las policías, que estaba en ese entonces en el Estatuto de Protección de las Policías, enviado por el presidente, si no me equivoco, a fines del año 2019. Bueno, la ley de migraciones, Naín Retamal. Incluso cuando votaron favorablemente por error, después hacían videos en redes sociales pidiendo perdón, como lo hicieron cuando votaron la ley antibarricada. Entonces, ese es el primer pecado, digamos, que era una contradicción de origen. Pero además el inicio del gobierno fue también muy así, Sí. Acuérdate que la ministra Isquiasiche fue a Temucoicuy pensando que porque era ella y era este gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista, la iban a dejar entrar, iban a abrir las puertas y la iban a recibir con abrazos, y la recibieron a balazos, y tuvo que salir arrancando. Y después se retiraron querellas por ley de seguridad del Estado y no, en esa primera fase se mantenía cierto impulso de que ellos no iban a ser los impulsores de una agenda de seguridad, lo que la realidad hizo cambiar muy rápidamente. Bueno, vino el cambio de la ministra del Interior, asumió la ministra Toá, y la ministra Toá hizo un esfuerzo importante en desarrollar una agenda de seguridad con la oposición, pero resulta que el presidente de la República le pegó en la línea de flotación cuando sorpresivamente en Año Nuevo indulta a personas condenadas por el Poder Judicial y los indultó y los liberó totalmente de responsabilidad. Entonces, esa primera fase de contradicción política y de inicio del gobierno es superada por lo que viene después, ¿no es cierto? Una agenda potente de 30 y tantos proyectos en materia de seguridad, de los cuales se vanagloria bastante la ministra Vallejo, pero que no da cuenta de que esos proyectos se han aprobado gracias a que la oposición actual no tuvo la misma actitud que la oposición de entonces. Esos proyectos han sido todos aprobados con votos de Chile Vamos, todos los proyectos. Y por lo mismo... Y con voto en contra a veces del oficialismo. Sin duda, sí. Con bastante obstáculo, como por ejemplo en el veto de la ley de usurpaciones, sí, donde el Partido Comunista ni el veto lo dejó satisfecho. Sí. Entonces,
claramente allí tienen un problema interno. Y relacionándolo con lo último que me preguntaste, ¿pretenden solucionar ese problema interno con una estrategia que está desfasada en el tiempo? Después de 2 años de gobierno, es un poco inoportuno tratar de responsabilizar al gobierno anterior de lo que está ocurriendo. Porque además, si es que se pretende responsabilizar al gobierno anterior, deberían primero hacer la autocrítica de que, mire, ¿saben qué? Mire, nosotros les pedimos colaboración a ustedes, pero la verdad, y reconocemos que no les colaboramos. Nosotros ahí hemos tenido... Mire, y vamos a mantener, yo creo, el ánimo de colaboración. Yo creo que la oposición ha seguido apoyando las iniciativas de seguridad pese a las críticas por parte de las ministras, y nosotros vamos a seguir apoyando las iniciativas que consideramos que son buenas para Chile, particularmente porque cuando nos reunimos con el subsecretario Monsalve, ese fue el acuerdo. Y tanto así que el acuerdo fue... Además, algo bastante reservado, no que fuera una cosa pública, tanto así, señales que se entienden. El único que habló después de la reunión fue el subsecretario, por lo tanto nosotros nos limitamos a lo que él quería transmitir de esa reunión, y el trabajo que se hizo, además no fue solo una reunión, se hizo un trabajo posterior, es un trabajo que él conoce y está muy consciente. Yo no sé si la ministra Toá no conoce quizás el trabajo que estamos haciendo con el subsecretario Monsalve, o simplemente diseñaron una estrategia que les permitiera sacar la nariz debajo del agua en el debate de la seguridad, a través de tratar de interpelarnos en esta materia. Pero creo que si es una estrategia es bien mala, fíjate, porque la ciudadanía lo que le pide es medidas y resultados, no le pide discusiones con quién vino a la reunión o quién no vino. Tal cual. Bueno, queda más claro el panorama después de esta conversación con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. Juan Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias a ti, José Francisco, por la invitación, y en la radio por el habernos recibido. Muchas gracias por esa gentileza. Nosotros nos vamos, sí, definitivamente llegamos al final de Llegó la Hora. Muchísimas gracias por haber participado en nuestras redes sociales, por haber estado ahí. Tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos vemos la próxima semana como siempre. Chao, que esté muy bien.